Liberó 6 países y murió pobre, traicionado y sin patria. El 17 de diciembre de 1830, en una quinta prestada a las afueras de Santa Marta, murió un hombre de 47 años que pesaba menos de 45 kilos, tosía sangre y no tenía casa propia en ninguno de los territorios que había liberado. Le prestaron una camisa para amortajarlo, porque las suyas estaban rotas. Ese hombre había sido, apenas 5 años antes, el dueño político de un territorio más grande que toda Europa occidental. Se llamaba Simón Bolívar. Llegó a mandar sobre lo que hoy son Venezuela, Colombia, Panamá, Ecuador, Perú y Bolivia. Casi 5,5 millones de kilómetros cuadrados y unos 5 millones de habitantes. Ganó y perdió repúblicas enteras. Cruzó los Andes con un ejército descalzo. Recibió el título de libertador de 5 naciones y un país entero adoptó su apellido. ¿Y cómo termina un hombre así, muriendo en una casa ajena, insultado en los periódicos de las mismas ciudades que había liberado, con una orden de destierro encima? Esta es la historia completa. El niño huérfano más rico de Caracas, el militar derrotado que huyó 3 veces al exilio, el estratega que ganó la independencia de medio continente en 11 años, y el político que vio cómo su gran proyecto se deshacía entre sus manos mientras él agonizaba. La historia de por qué la frase más famosa que se le atribuye no es una consigna de victoria, sino una confesión de derrota: he arado en el mar. Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios nació en Caracas el 24 de julio de 1783, en una de las familias más ricas de toda la América española. Los Bolívar llevaban 2 siglos en Venezuela. Poseían haciendas de cacao, casas en la ciudad, ganado, minas de cobre en Aroa y cientos de personas esclavizadas. Era la aristocracia criolla, blancos nacidos en América, dueños de la tierra, y sin embargo excluidos de los puestos altos del gobierno colonial, reservados a los peninsulares llegados de España. Esa contradicción, riqueza sin poder, es el motor secreto de toda la independencia hispanoamericana. La infancia de Simón fue una sucesión de muertes. Su padre murió cuando él tenía 2 años. Su madre, cuando tenía 9. Lo criaron su abuelo, sus tíos y sobre todo, Hipólita, una mujer esclavizada a la que de adulto llamó la única madre que he conocido. A los 15 años lo enviaron a España. A los 19 se casó en Madrid con María Teresa Rodríguez del Toro. Volvieron juntos a Venezuela y 8 meses después, ella murió de fiebre amarilla. Bolívar tenía 20 años y juró no volver a casarse jamás. Cumplió esa promesa hasta el día de su muerte. Destrozado, regresó a Europa. Allí lo esperaba su viejo maestro, Simón Rodríguez, un pedagogo excéntrico y radical que le había enseñado a leer a Rousseau. Juntos recorrieron Francia e Italia. Bolívar vio en París la coronación de Napoleón y quedó impresionado y a la vez asqueado. Entendió que un hombre podía cambiar la historia, pero también que podía traicionar la libertad que decía representar. Y en agosto de 1805, sobre el Monte Sacro de Roma, hizo el juramento que definiría su vida: no descansar hasta romper las cadenas que oprimían a la América española. Tenía 22 años y ningún ejército. La oportunidad no la creó Bolívar, la creó Napoleón. En 1808, las tropas francesas invadieron España, capturaron al rey Fernando VII y pusieron en el trono a José Bonaparte. De pronto, las colonias americanas tenían un problema jurídico enorme. ¿A quién le debían obediencia si el rey estaba preso? En toda Hispanoamérica se formaron juntas de gobierno que decían gobernar en nombre de Fernando. En Caracas, el 19 de abril de 1810, la Junta depuso al capitán general español. El 5 de julio de 1811, Venezuela dio el paso siguiente y declaró formalmente su independencia. Fue la primera colonia española del continente en hacerlo. Bolívar, que había viajado a Londres a buscar apoyo británico, volvió con Francisco de Miranda, el veterano precursor que había combatido en la Revolución Francesa y llevaba 30 años conspirando por la libertad americana. La República tenía bandera, Congreso y Constitución. Lo que no tenía era pueblo. La mayoría de los pardos, los indígenas y los esclavizados no vieron en ella nada suyo, solo el gobierno de los mismos amos criollos de siempre.
y el clero la denunció desde los púlpitos. Entonces llegó el 26 de marzo de 1812, Jueves Santo. Un terremoto devastó Caracas, La Guaira, Mérida y San Felipe. Murieron entre 10.000 y 20.000 personas. Los sacerdotes realistas proclamaron que era el castigo de Dios contra los rebeldes, y miles lo creyeron. En medio de las ruinas, Bolívar gritó la frase que lo retrata entero: si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. Pero la naturaleza ya había decidido. El ejército realista de Domingo de Monteverde avanzó sin resistencia. Miranda capituló en julio. Bolívar y otros oficiales, considerándolo un traidor, lo arrestaron y lo entregaron a los españoles. Miranda murió en una cárcel de Cádiz 4 años después. La Primera República había durado un año. Derrotado y exiliado en Cartagena, Bolívar hizo algo que los generales rara vez hacen: escribió porque había perdido. En diciembre de 1812 publicó el Manifiesto de Cartagena, un análisis frío de los errores de la Primera República: el federalismo débil, la falta de un ejército profesional, la tolerancia con los enemigos internos. Y añadió un argumento que le abriría las puertas: mientras Venezuela siguiera en manos españolas, Nueva Granada nunca estaría segura. Liberar Caracas era defender Bogotá. Le dieron 200 hombres. Con ellos empezó, en mayo de 1813, la campaña Admirable. En 90 días recorrió más de 1.200 kilómetros desde la frontera hasta Caracas, ganando batalla tras batalla contra fuerzas superiores, sumando voluntarios en cada pueblo. El 6 de agosto entró en la capital y recibió allí el título con el que pasaría a la historia: Libertador. Pero en el camino había tomado una decisión terrible. En junio de 1813 proclamó el decreto de guerra a muerte: españoles y canarios, contad con la muerte, aun siendo indiferentes. Americanos, contad con la vida, aun cuando seáis culpables. Era una manera brutal de forzar la definición de bandos, de convertir una guerra civil entre americanos en una guerra nacional contra España. Costó miles de fusilamientos y una espiral de venganzas que marcaría la guerra durante años. Y no funcionó. Contra la Segunda República se levantó José Tomás Boves, un asturiano que entendió lo que Bolívar aún no: que los llaneros, los pardos y los esclavizados odiaban más a los amos criollos que al rey lejano. Boves les prometió las tierras y el ganado de los blancos ricos, y armó una caballería feroz de miles de jinetes. En 1814 arrasó con todo. Caracas fue evacuada. 20.000 civiles huyeron hacia el oriente en la llamada emigración a Oriente, y miles murieron en el camino. La Segunda República cayó. Bolívar volvió al exilio, ahora con la reputación de un perdedor. En 1815, Bolívar estaba en Kingston, Jamaica, sin ejército, sin dinero, viviendo de la caridad de un comerciante. España había enviado a Pablo Morillo con más de 10.000 soldados veteranos de las guerras napoleónicas, la mayor expedición militar que la corona mandó jamás a América. La independencia parecía terminada. Y fue justo ahí, en el fondo del pozo, donde Bolívar escribió el documento más lúcido de su vida: la Carta de Jamaica, en septiembre de 1815. En ella analizaba el futuro de toda la América española, región por región, y hacía predicciones asombrosas: que México tendería al imperio, que Chile tendría instituciones estables, que la unión de todo el continente en una sola nación era deseable pero improbable. Es una idea grandiosa, escribió, pretender formar de todo el mundo nuevo una sola nación. También advirtió lo que más temía: que la falta de costumbre política llevara a estos pueblos a la tiranía y al desorden. Casi todo lo que escribió allí terminó cumpliéndose. Poco después sobrevivió a un intento de asesinato en Jamaica. El asesino apuñaló a otro hombre que dormía en su hamaca, y viajó a Haití. Y ahí ocurrió el giro decisivo. Haití era la única república negra del mundo, nacida de la única revolución de personas esclavizadas que había triunfado. Su presidente, Alexandre Pétion, le dio a Bolívar armas, barcos, imprentas y hombres. No pidió dinero ni territorio. Pidió una sola cosa: que declarara la libertad de los esclavizados en todas las tierras que liberara. Bolívar aceptó. Y en 1816,
al desembarcar en Ocumare de la Costa, proclamó la libertad absoluta de los esclavos. Fue, además de un acto de conciencia, el movimiento estratégico más inteligente de toda la guerra. Por fin la independencia tenía algo que ofrecerle a la mayoría de la población. La guerra dejó de ser un pleito entre blancos ricos. Ese fue el verdadero punto de inflexión. Los dos primeros desembarcos fracasaron, pero Bolívar aprendió la lección de Boves y cambió el escenario de la guerra. Se fue al Orinoco, a las tierras salvajes de Guayana, lejos de las ciudades y de la flota española. Allí, en Angostura, montó una capital improvisada con imprenta y periódico propios. Y allí hizo lo que antes no había sabido hacer: se ganó a los llaneros. José Antonio Páez, un jinete analfabeto y temible que mandaba a los mismos hombres que habían seguido a Boves, se puso de su lado. A ellos se sumó la Legión Británica, unos 5.000 veteranos europeos desmovilizados tras Waterloo, contratados con la promesa de tierras. En 1819, Bolívar concibió el plan más audaz de su vida. En vez de pelear otra vez por Caracas, atacaría donde nadie lo esperaba. Cruzaría los llanos inundados y la cordillera de los Andes para caer sobre Nueva Granada por la espalda. Nadie movía un ejército por ahí en plena temporada de lluvias. Por eso mismo funcionaría. Fue una travesía atroz. 2.500 hombres avanzaron durante semanas con el agua hasta la cintura, cruzando 7 ríos crecidos, y luego subieron al páramo de Pisba, a casi 4.000 metros de altura, muchos de ellos descalzos, sin ropa de abrigo, hombres de tierra caliente enfrentados al hielo. Murieron cientos. Se perdieron casi todos los caballos. Los que llegaron al otro lado bajaron congelados, hambrientos y en harapos, pero cayeron sobre un enemigo que los creía a 1.000 kilómetros de distancia. El 7 de agosto de 1819, en el puente de Boyacá, el ejército libertador destrozó a las fuerzas realistas en menos de 2 horas. Murieron unos 13 patriotas. Se rindieron 1.600 españoles. 3 días después, Bolívar entró en Bogotá, donde el virrey había huido dejando atrás el tesoro real. En diciembre, el Congreso de Angostura proclamó la creación de la Gran Colombia, una sola nación con Venezuela, Nueva Granada, en el papel, Quito. Bolívar era su presidente. Con los recursos de Nueva Granada en la mano, la guerra cambió de signo. El 24 de junio de 1821, en la sabana de Carabobo, Bolívar dio el golpe definitivo en Venezuela. Maniobró por un flanco imposible, la Legión Británica aguantó a pie firme el contraataque, su comandante murió gritando a sus hombres que no retrocedieran, y la caballería de Páez remató la faena. En una hora, el ejército realista de Venezuela dejó de existir. Caracas quedó libre para siempre. El siguiente objetivo era el sur. Antonio José de Sucre, el mejor general que tuvo Bolívar y el hombre en quien más confió, subió hacia Quito. El 24 de mayo de 1822, en las faldas del volcán Pichincha, a más de 3.000 metros de altura, derrotó a los realistas y liberó lo que hoy es Ecuador. 2 meses después llegó el episodio más misterioso de toda la independencia americana. El 26 de julio de 1822, en Guayaquil, Bolívar se reunió a puerta cerrada con José de San Martín, el libertador del sur, que había liberado Argentina y Chile y proclamado la independencia del Perú. Los 2 hombres más poderosos del continente hablaron durante horas, sin testigos y sin actas. Nadie sabe con certeza qué se dijeron. Solo sabemos lo que pasó después. San Martín volvió a Lima, renunció a todos sus cargos y se marchó a morir a Europa. Dejó el Perú y la gloria en manos de Bolívar. Quedaba el hueso más duro. El Perú era el corazón del poder español en América, el virreinato más rico, con los ejércitos realistas más numerosos, atrincherados en la sierra. Bolívar llegó en 1823 a un país en caos y cayó gravemente enfermo. Cuando un oficial le preguntó qué pensaba hacer en semejante situación, respondió con una sola palabra: triunfar. El 6 de agosto de 1824, en la meseta de Junín, a más de 4.000 metros, casi 2.000 jinetes cargaron unos contra otros durante 3/4 de hora sin que se disparara un solo tiro, todo a sable y lanza. Ganaron los patriotas. El golpe final lo dio Sucre el 9 de diciembre, en la pampa de Ayacucho.
con unos 5.800 hombres contra más de 9.000, derrotó al ejército del virrey La Serna y lo capturó en el campo de batalla. La capitulación firmada esa tarde puso fin a casi 300 años de dominio español en América del Sur. En agosto de 1825, el Alto Perú se declaró independiente y decidió llamarse Bolivia en su honor. Bolívar escribió personalmente su constitución. Era el momento más alto de su vida. Presidente de la Gran Colombia, dictador del Perú, padre fundador de Bolivia. Tenía 42 años. Y en menos de 5 años lo iba a perder absolutamente todo. El problema que derrotó a Bolívar no fue militar, fue político. La Gran Colombia era enorme, sin caminos, sin comunicaciones y sin ningún sentimiento común. Un comerciante de Caracas y un funcionario de Bogotá no se sentían compatriotas de nada. Los generales que habían ganado la guerra querían mandar en su propia región. Y el proyecto de Bolívar, un ejecutivo fuerte, un senado hereditario, una presidencia vitalicia, todo pensado para evitar la anarquía, sonaba en Bogotá y en Caracas exactamente igual que una corona. En 1826, Páez se levantó en Venezuela. El Congreso de Ocaña, en 1828, terminó sin acuerdo y Bolívar asumió poderes dictatoriales para salvar la Unión. Fue el principio del fin. La noche del 25 de septiembre de 1828, un grupo de conspiradores entró en el Palacio de Bogotá para matarlo. Se salvó porque su compañera, Manuela Sáenz, los entretuvo en la puerta mientras él saltaba por una ventana y pasaba horas escondido bajo un puente. Desde entonces la llamó la Libertadora del Libertador. Pero el mensaje era claro: sus propios aliados de ayer querían verlo muerto. Todo se desmoronó rápido. Perú invadió Ecuador. Venezuela se separó en 1830. Nueva Granada siguió el mismo camino. Sucre, su heredero político y el hombre que había ganado Ayacucho, fue asesinado a tiros en la selva de Berruecos en junio de 1830, a los 35 años. Bolívar, enfermo de tuberculosis, renunció a la presidencia y se dirigió a la costa con la idea de exiliarse en Europa. Nunca llegó a embarcar. En una carta de noviembre de 1830 escribió el balance más amargo que ha dejado un fundador de naciones: he arado en el mar y sembrado en el viento. Murió el 17 de diciembre en la quinta de San Pedro Alejandrino, cerca de Santa Marta, a los 47 años, en la casa de un español. Su fortuna familiar se había evaporado en la guerra. Sus últimas palabras, según su médico: ¿cómo saldré yo de este laberinto? Bolívar murió convencido de haber fracasado, y en un sentido muy concreto tenía razón. La Gran Colombia, su obra política, se deshizo antes que su cuerpo. 12 años después, en 1842, los mismos que lo habían insultado y desterrado repatriaron sus restos a Caracas con honores de héroe nacional. La historia lo condenó y lo canonizó en menos de una generación. ¿Qué queda realmente de él? Queda, primero, lo indiscutible. Sin Bolívar, la independencia de Sudamérica habría sido más lenta, más fragmentada y quizá reversible. Fue el único que entendió el continente como un solo teatro de guerra, y por eso pudo cruzar los Andes para liberar países que no eran el suyo. Queda también un legado incómodo, porque Bolívar es a la vez el hombre que decretó la libertad de los esclavizados y el que gobernó con poderes dictatoriales, el que escribió las constituciones más liberales de su tiempo y el que firmó el decreto de guerra a muerte. Y queda, sobre todo, la advertencia que él mismo dejó escrita y que nadie quiso leer: que la independencia no es lo mismo que la libertad, y que ganar una guerra es infinitamente más fácil que construir un país. Su gran temor era que estas naciones nuevas cayeran en manos de caudillos y ejércitos personales. Fue exactamente lo que pasó durante todo el siglo XIX. Hoy hay un país que lleva su nombre, una moneda, cientos de plazas, aeropuertos y estatuas desde México hasta Buenos Aires. Su rostro está en billetes que usan a diario millones de personas que quizá no sepan que ese hombre murió sin un peso propio, con una camisa prestada, a 47 años y a pocos kilómetros del mar que, según él, había arado en vano. 6 países existen porque él existió. Ninguno pudo darle una tumba en vida.